Muy bien, pues vamos a la conferencia y tengan listas sus notas, saquen sus notas, tengan las listas, también tengan listo algo con qué escribir. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cuando las cosas no salen como esperas. ¿Alguna vez has hecho planes en tu vida? Y esos planes, ¿verdad? Tú tenías grandes expectativas para esos planes y nada de lo que planeaste se llevó a cabo, o los planes, ¿verdad? Tú pensabas que iban a ser de cierta manera y de pronto todo cambió. Por ejemplo, llegó la pandemia, vino una crisis económica, ¿verdad? Nació, te enteraste, ¿verdad? De que venía un nuevo integrante de la familia, o de pronto cerraron la empresa, o de pronto, no sé, algún familiar falleció, sucedieron cosas inesperadas. Yo creo que todos hemos hecho planes y planes que no se han llevado a cabo, y muchas veces nosotros hemos intentado hacer las cosas y no salen como nosotros esperamos, y esto trae como consecuencia que nos sintamos tristes, que nos sintamos enojados, que nos sintamos llenos de frustración. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de cuando nuestros planes no se cumplen. Vamos a hablar acerca de cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Por cierto, estamos iniciando un nuevo año. ¿Ya tienes planes para este año? ¿Has hecho algunos planes? No tiene nada de malo hacer planes, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de planificar. Es algo bueno que nosotros hacemos, ¿ok? Yo no sé si tú tengas planes, ¿ok? Pero cuando nosotros consideramos el asunto de los planes, sobre todo en un nuevo año, nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios a nosotros nos da la posibilidad de que nosotros planifiquemos. ¿Sí? O sea, Dios nos ha dado libertad, Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Por eso Dios quiere que nosotros sí seamos personas que planificamos. Pero también, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que también Dios tiene planes, ¿sí? Dios tiene planes para Él mismo, Dios tiene planes para todo el universo que Él creó, pero Dios también tiene planes para tu vida. Y entonces nosotros vivimos en una tensión constante, vivimos como en un conflicto constante, en una lucha constante entre cuáles son los planes que van a prevalecer en nuestra vida. Si van a prevalecer nuestros propios planes, o si nosotros vamos a permitir que los planes que Dios tiene para nosotros se hagan una realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos la libertad, nosotros decidimos. Dios tiene planes para nosotros, pero si yo no quiero el plan de Dios para mi vida, Dios va a dejar que yo tome el plan que yo quiera, porque Él me ha dado libertad. Y es por eso que muchas veces nosotros planificamos creyendo que que tenemos los más grandes planes, y entonces Dios nos muestra que nuestros planes realmente son muy chiquitos, que realmente son muy pequeños en comparación con los que Él tiene para nosotros. Ahora, nosotros en nuestra vida, y especialmente en este año 2024, nosotros siempre vamos a tener que tomar, o siempre vamos a estar en posibilidad de tomar la decisión: ¿cuál es el plan que yo quiero para mi vida? ¿Mi propio plan? ¿El plan de otras personas? Porque también eso hay que reconocerlo. Hay otras personas que tienen planes para ti. Puede ser un familiar, puede ser alguien del trabajo, puede ser incluso todo lo que nosotros vemos y leemos y consumimos de las redes sociales, donde constantemente se está diciendo, ¿verdad? Tú vas a ser una persona cool si tú haces esto, hablas así, haces esto, tienes esto, vives de esta manera. Esa es otra manera en la que también la sociedad, a través de la cultura en la que vivimos, nos muestra y nos presiona y nos está todo el tiempo, ¿verdad?, diciendo: tú deberías de vivir estos planes porque son los mejores para ti. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué planes quiero para mi vida en los días por venir? ¿Qué planes quiero para mi vida en el año que está comenzando? ¿Quiero los planes de Dios? ¿Quiero los planes de otros? ¿Quiero mis propios planes? ¿Cuáles planes voy a seguir? Siempre estamos en esa tensión. Ahora, quiero comenzar mostrándoles algunos versículos en la Biblia donde Dios nos dice cosas acerca de sus planes, ¿sí?
vamos a conocer un poco acerca de qué es lo que dice Dios acerca de los planes que Él tiene. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Vamos a comenzar con Job capítulo 25, versículos del 1 al 3. Ahí lo tienes en tus notas, en el boletín que te dimos. A nuestros amigos de Zoom lo van a ver en su pantalla. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Vamos a leerlo fuerte porque es la palabra de Dios. Dice así: es tan grande el poder de Dios que nos hace temblar de miedo. Dios es quien pone orden en el cielo. ¿Puede alguien contar sus ejércitos? ¿Hay alguien a quien el sol no alumbre? Ok, a ver, te voy a pedir que subrayes algunas cosas en este versículo. A los que están en Zoom, ahí tómenle una foto y remárquenlo de la manera en la que puedan. Ok, primeramente, subrayen donde dice: es tan grande el poder de Dios. ¿Qué tan grande será el poder de Dios que ni siquiera somos capaces de comprender la gran capacidad energética, la gran capacidad de energía que tiene la estrella de nuestro sistema solar, que nosotros llamamos nuestro ¿qué? Nuestro sol? No somos capaces de comprender la cantidad impresionante de energía que hay en el sol. El sol está muy lejos de nosotros, y aun cuando sale el sol, sobre todo ahora lo hemos notado en este tiempo de frío, ¿verdad? Hace mucho frío en las casas, pero tan solo te pones un rato en el sol, cuando hay sol, porque hoy no hay sol, ¿verdad? Pero te pones en el sol y sientes que te achicharra a mí me achicharra la cabeza, ¿verdad? La frente, sientes mucho calor con el sol, y el sol está muy lejos. Esa es la cantidad de energía que tiene nuestra estrella, nuestro sol. Ahora, ¿cuántas estrellas hay en el universo? No tenemos ni la más remota idea. Son trillones y trillones y trillones de estrellas. Gracias a los nuevos telescopios que han sido puestos en órbita, ahora sabemos que en lugares donde nosotros no alcanzábamos a ver absolutamente nada, que solo veíamos a oscuridad, ahora podemos ver que hay una cantidad impresionante de estrellas, de galaxias. Ok, todo eso Dios lo hizo y Dios lo mantiene. ¿Sí? Por eso aquí dice la palabra de Dios en Job: el poder de Dios es enorme, es grandísimo. Y vamos a subrayar otra cosa. Vamos a subrayar donde dice: Dios es quien pone orden en el cielo. ¿Sí? Nosotros no tenemos ni idea de cuán grande sea el universo. No tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es, y esto lo han dicho científicos a lo largo de la historia, debe de haber algún tipo de orden en el universo, porque las cosas funcionan bien. Bueno, la Biblia dice que Dios es el que pone orden en el universo. En otras palabras, el universo es un sistema organizado y planificado por una mente sumamente inteligente, que tiene planes universales, tiene planes para el universo. Vamos a ver el siguiente versículo. Job capítulo 37, versículo 10 al 13. Dice así: Dios sopla, léanlo conmigo. Dios sopla sobre el agua y ésta se hace hielo. A una orden de Dios, las nubes se llenan de lluvia y se van a recorrer la tierra, cubriéndola con sus relámpagos. Y Dios deja caer la lluvia, para unos como bendición, para otros como castigo. En otras palabras, unos son muy bendecidos por la lluvia y otros no tanto, ¿verdad? Pregúntenle a tanta gente que está ahorita padeciendo inundaciones de tanta lluvia que está cayendo, ¿verdad? En Europa, en el norte de Europa, con tanto frío, ¿ok? Pero lo que dice la Biblia es que Dios es el Señor del clima. Él es el que tiene el control del clima. Él es el que decide dónde llueve, cuánto llueve, ¿sí? Él es el que decide dónde no llueve. Él es el que decide dónde hace frío, dónde hace calor. Él es el que tiene todo el control de todas estas cosas, que son de bendición para algunos y para otros no es tanta bendición. Salmos 33, versículos 10 al 11, dice la palabra de Dios. Léanlo conmigo. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Subraya la última oración: pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. ¿Sí? Por ejemplo, a lo largo de la historia se han levantado imperios,
¿sí? Que uno cree este imperio va a durar para siempre, va a durar toda la vida, pero la realidad es de que imperios, por ejemplo, el imperio tan poderoso que gobernaba el mundo en el tiempo del nacimiento de Jesús, que era el imperio romano, ¿verdad? A finales del siglo tercero, ¿sí? Perdón, del siglo cuarto, ¿sí? Y prácticamente desapareció. ¿Ok? Y así podemos hablar de diferentes naciones, de diferentes imperios que tenían mucho poder, tenían mucho dominio, pero que desaparecieron. La Biblia dice que Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Vamos a ver otro versículo, Isaías 14:24 y versículos 26 y 27. Vamos a leerlo juntos. Dice: el Dios Todopoderoso ha hecho este juramento: mis planes no fallarán. Tal como lo dije, todo se cumplirá. Este es el plan que he preparado contra todas las naciones de la tierra, y nadie podrá detenerme. Yo, el Dios Todopoderoso, juro que así será. Subraya donde dice: mis planes no fallarán. ¿Esto quién lo está diciendo? Dios, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Creador del cielo y de la tierra. Él está diciendo: mis planes se van a cumplir, mis planes no fallarán. ¿Ok? Y luego subraya donde dice: todo se cumplirá. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra que se va a cumplir, se va a cumplir. Es más, nosotros el año pasado, ¿verdad? En el 2023 tuvimos la oportunidad de ver, de estudiar las profecías acerca de Jesús que se cumplieron. ¿Alguien recuerda más o menos cuántas profecías se han cumplido acerca de Jesús, de la venida de Jesús? ¿Alguien recuerda? Porque esas sí se las enseñé. Más de 1000, más de 800, más de 350 profecías cumplidas, de las que están en el Antiguo Testamento y que se cumplieron al pie de la letra en la vida de Jesús. Por eso se acuerdan que hablábamos de qué probabilidades había de que una sola persona cumpliera tantas profecías acerca de lo que iba a ocurrir, y las probabilidades son altísimas, o sea, son muy muy bajas, porque Jesús cumplió cada una de ellas. ¿Ok? Vamos al siguiente versículo, Proverbios 19:21. Dice de la siguiente manera, vamos a leerla. Dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen ¿qué? Los designios del Señor. En otras palabras, nosotros hacemos muchos planes, ¿verdad? De trabajo, de vacaciones, económicos, familiares, etcétera, etcétera. Pero finalmente los que prevalecen son los planes del Señor. Siguiente versículo, Proverbios 16:33. Vamos a leer lo que dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Has jugado a los dados? Sí, ahora en vacaciones mis hijos estuvimos jugando, ¿verdad? Muchos juegos de mesa que incluye usar dados, ¿ok? Y tú no puedes decidir cómo caen, a menos de que estés haciendo trampa, ¿verdad? Pero si no, no sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que va, cómo van a quedar los dados? Ok, la Biblia dice: nosotros tiramos los dados, pero el Señor decide cómo caen. Otras versiones de la Biblia dicen: nosotros proponemos, pero el Señor es el que decide. ¿Sí? A ver, entonces, según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Dios tiene planes, sí o no? ¿Sí tiene o no tiene? Porque todos los versículos que leímos hablan acerca de eso. ¿Tiene Dios planes, sí o no? Sí, sí tiene planes. ¿Para qué? ¿Tiene planes para qué? Para todo. ¿Sí? Para la historia, para el funcionamiento del clima, para el cumplimiento de las profecías, para todo Él tiene planes. ¿Ok? Pero también, insisto, Él nos deja a nosotros que también planifiquemos. Y muchas veces vamos a hacer planes y esos planes se van a cumplir. Y muchas veces vamos a hacer planes y esos planes no se van a cumplir, no van a salir las cosas como nosotros esperábamos. Y es justamente esta idea lo que nos lleva a la historia de la Navidad. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, el día de ayer estábamos recordando la venida, ¿cómo se llama el 6 de enero? ¿Es el día de qué?
de los Reyes Magos, ¿verdad? O de los Santos Reyes. Y que como acabamos de leer en Lucas capítulo 2, perdón, en Lucas no, en Mateo capítulo 2, en el Evangelio de Mateo, que lo leímos antes de iniciar la conferencia, ahí nosotros leímos la historia bíblica acerca de estos personajes, ¿ok? Y también ahorita nosotros ya vimos, gracias a The Chosen, vimos la historia del nacimiento de Jesús, tal y como seguramente la vivieron los pastores que estaban cuidando a sus rebaños en la vigilia de la noche, y que los ángeles se les aparecieron y les anunciaron que en Belén había nacido el Mesías, que había nacido el Hijo de Dios, que había nacido el Cristo que ellos tanto esperaban. Ahora, nosotros en la historia de la Navidad podemos encontrar que Dios le cambió los planes a la gente. ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, la gente tenía unos planes, pero en la historia de la Navidad nosotros podemos ver claramente cómo Dios les cambia el plan a las personas, les modifica el plan. Vamos a ver algunos ejemplos. Escriban, en primer lugar, algunos personajes que están en la historia de la Navidad. Número 1, María y José. ¿Dios le cambió los planes a José y a María, o a María y José? Y la respuesta es sí, claro. ¿Por qué? Porque ellos eran dos personas, ¿verdad? Sabemos que María era muy joven. De José no sabemos exactamente qué edad tenía, pero a lo mejor también era joven, o a lo mejor era ya una persona adulta, y estaban comprometidos para casarse. Y la palabra de Dios dice que tanto José como María eran personas sumamente rectas, obedientes a Dios, temerosas de Dios. Cuando la Biblia dice temerosas de Dios, no quiere decir que vivían aterrorizados de Dios, sino más bien que tenían respeto por Dios y que obedecían sus mandamientos y que obedecían la palabra de Dios. Ellos estaban haciendo todo lo que se esperaba según la ley que hicieran mientras estaban comprometidos, ¿sí? Pero Dios les cambia los planes, porque de pronto, ustedes se saben la historia, ¿sí? El ángel, ¿cómo se llamaba el ángel que se le apareció a María? El ángel Gabriel, ¿sí? Se le aparece esta señorita, ¿verdad? A esta mujer llamada María, ¿sí? Que era una mujer virgen, estaba comprometida apenas para casarse, ¿sí? Y Dios le cambia los planes por completo y le dice: vas a tener un bebé, ¿sí? Imagínense cómo iba a explicar María a sus familiares, a su mamá, a sus familiares. ¿Cómo le iba a explicar a José que iba a quedar embarazada y que iba a ser un embarazo sobrenatural? Imagínate que en la actualidad escucháramos una historia, ¿verdad? De dos personas, ¿verdad? Que se van a casar y que son muy temerosas de Dios, y que de pronto empiezas a notar que ella está embarazada. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí? Dios les cambió los planes. De hecho, la palabra de Dios dice que José, cuando se enteró que su prometida estaba embarazada, él dijo, como dice la Biblia claramente, como era un hombre justo y recto delante de Dios, decidió dejarla en secreto, en privado, para no hacer escándalo. ¿Por qué? Pues porque si todos se enteraban de esto, iba a ser un gran escándalo a nivel social. ¿Ok? Otro ejemplo es lo que justamente celebrábamos ayer, ¿verdad? Escríbanlo, número 2, Herodes y los sabios. Herodes y los sabios. Oye, Paco, ¿por qué le llamas los sabios? Pues porque así los llama la Biblia. ¿Cómo les llama la gente? Los Reyes Magos, ¿ok? Ahora, ¿la Biblia qué dice? ¿Eran reyes? No, no eran reyes. ¿Eran magos como Harry Potter? ¿Como Voldemort? ¿Cómo se llama el maestro de Harry Potter? Dumbledore. ¿Eran de ese tipo de magos que traen su varita? No, tampoco dice la Biblia que eran magos. Lo que dice la Biblia es que eran unas personas muy sabias que venían del oriente y que venían guiados por una estrella. Ahora, la Biblia sí dice claramente que estaban muy atentos de las estrellas, porque ellos eran justamente eso, estudiosos de las estrellas. ¿Cómo le llamamos hoy a los científicos que estudian a los astros? Astrónomos, eran astrónomos.
¿Ok? Nada más que esa palabra ni existía entonces, ni existía esa ciencia, pero eso es lo que eran. Eran estudiosos de los astros. No eran ni reyes, ni eran tampoco magos. ¿Ok? Eran unos sabios. ¿Y cuántos eran? ¿Eran 3? ¿Eran 25? ¿Cuántos eran? No sabemos cuántos eran. ¿Ok? Oye, entonces la Biblia no dice que eran 3. No dice que eran 3. Ni siquiera dice que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Tampoco dice la Biblia. La Biblia no menciona sus nombres. Lo que sí menciona es que llevaron 3 regalos. ¿Sí? Venían preparados con 3 regalos. ¿Será por eso que mucha gente después llegó a la conclusión de que eran 3? Sí, a lo mejor sí. Ahora, ¿en qué animales venían? No, la Biblia no dice en qué venían tampoco. ¿Ok? Entonces, todas esas otras leyendas, cuentos que hemos adquirido a lo largo de los años, pues son eso, cuentos, son leyendas. ¿Ok? La Biblia lo que realmente dice es que eran unos sabios que venían del oriente, que sí venían estudiando las estrellas y que venían siguiendo una estrella que no tenemos ni la más remota idea de qué cosa era lo que ellos estaban viendo, y que seguramente se movía porque ellos la iban siguiendo. ¿Ok? Ahora, seguramente ustedes recuerdan que ellos llegan ¿a dónde llegan? ¿Llegan al pesebre? No, tampoco, es otra leyenda, otro cuento. Ellos no llegan al pesebre. ¿Sí? Por eso es bien importante leer la Biblia, ¿verdad? Para saber la historia tal y como realmente ocurrió. En Mateo capítulo 2 dice que estos sabios, ya iba a decir estos magos, estos sabios llegaron a Tuxtepec. No, ¿a dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. ¿Sí? Por eso, cuando llegaron a Jerusalén y empezaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Porque miren, ahí está su estrella, la venimos siguiendo. Toda la gente que sabía las profecías del Mesías que iba a venir, empezaron a preocuparse mucho, y más se preocupó un hombre llamado Herodes, que era el rey, el gobernador de toda la región de Judea. Y él era rey ahí. ¿Sí? ¿Por qué se preocupó? Porque dijo, no, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que ya nació el rey de aquí? Pues si yo soy el rey, ¿cómo que nació un rey que me va a quitar a mí el trono? No, claro que no. Y entonces lo que hace Herodes cuando se entera de todo esto es consulta a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, a los sacerdotes, y les pregunta, ¿dónde dicen las profecías que van a ser el Mesías, el Cristo prometido, el elegido, el Cristo, el Mesías? ¿Dónde dice? Y la respuesta de que le dan los sacerdotes es tal y como dice Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice que nacería en la ciudad de Belén. Y por eso Herodes le dice, vayan, les dice a los sabios, vayan e investiguen todo. ¿Sí? Herodes vio amenazado su trono, su posición de poder, su posición social, con el nacimiento de el rey, el gobernante que los judíos esperaban, y vio amenazado, ¿verdad?, su posición de rey. ¿Sí? Ahora, a los sabios también les cambió Dios los planes, porque finalmente ellos llegan a Belén, encuentran al niño. ¿Dónde lo encuentran? ¿En el pesebre? No, Mateo capítulo 2 dice que lo encontraron en su casa. Ya estaba en su casa. ¿Ok? Y entonces en la casa, ¿verdad? Ya no estaba en el pesebre. Estos sabios no llegaron con los pastores, porque ustedes han visto los nacimientos que hacemos. ¿Qué ponemos? A los pastores, a los reyes, a los 3 reyes, al elefante, al camello y al caballo. ¿Sí? No, eso no sucedió así. ¿Ok? Ellos llegaron mucho después, cuando Jesús ya vivía con sus papás, con José y María, en una casa en Belén. ¿Ok? Y entonces lo encuentran y lo adoran y le entregan estos regalos. Le entregan, ¿cuáles eran los 3 regalos? Y oro, incienso y mirra, ¿verdad? Que tiene un gran significado, pero ahorita no tenemos tiempo de estudiar eso. ¿Sí? Ok, le entregan estos 3 regalos, ¿ok? Y entonces Dios les cambia los planes a los sabios, porque Herodes les había dicho a los sabios, cuando lo encuentren, regresen conmigo para que me digan todo lo que encontraron. Y ellos en sueños reciben una indicación de parte de Dios que les dice, ya no vayan a regresar con Herodes, váyanse por otro lado y desaparezcan.
Y entonces Herodes por eso se enoja mucho y entonces empieza a indagar y empieza a hacer cuentas de más o menos cuándo nació ese Mesías, y entonces manda matar ¿a quién? A todos los niños menores de 2 años. Eso quiere decir que más o menos qué edad tendría Jesús cuando los sabios fueron a encontrarse con él. Un poco menos de 2 años. Porque ese fue el cálculo que hizo el rey Herodes. Entonces ya no estaba bebecito en la cunita recién nacido, no, ya había pasado mucho tiempo. Y es por eso que nuevamente Dios les cambia los planes otra vez a María y José, y Dios le dice en sueños a José que tiene que irse de Belén y se tiene que ir a vivir ¿a dónde? A Nueva York. ¿A dónde? A Egipto, exactamente. Y entonces José, María y Jesús viven un tiempo en Egipto hasta que finalmente Herodes muere. ¿Sí? Y entonces Dios les indica que ya pueden regresar, y Dios les dice que regresen, pero ellos no regresan a Belén. ¿Por qué no? Porque ahí seguía gobernando Arquelao. ¿Y quién era Arquelao? El hijo de Herodes. Y entonces dijeron, no, corremos riesgo. Si Herodes, el papá de mandó matar a todos los niños porque anda buscando a Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos mejor se van a otra región que no era Judea, que era Galilea, y se van a la ciudad de Guadalajara. No, ¿dónde? Nazaret. Y por eso Jesús se cumple la profecía de que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. ¿Sí? Es decir, que creció en la ciudad de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Puros cambios de planes. Vamos a ver otro ejemplo. Número 3, los religiosos del tiempo de Jesús. Escríbanlo, los religiosos del tiempo de Jesús. A ellos también Dios les cambió los planes. ¿Qué tipo de Mesías? Y por eso me gustó mucho que pudimos ver otra vez este episodio, ¿verdad? De The Chosen, porque justamente ustedes pueden ver ahí el papel que tenían los religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Eran personas que eran muy respetadas, pero también eran personas que tenían mucho poder cultural, mucho poder social, mucho poder también económico. ¿Sí? Controlaban mucho la vida de la gente y eran muy duros con la gente. Lo pudieron ver en el episodio. Muy, muy duros con la gente. Ahora, ¿qué tipo de Mesías estos religiosos del tiempo de Jesús esperaban? Esperaban a un gobernante, pero esperaban a una persona que se levantara y que con gran poder eliminara al imperio romano y que lo expulsara de la región de Israel para que finalmente el Mesías tomara su trono como rey y ellos tuvieran un rey judío. ¿Sucedió eso? No sucedió. Al contrario, ¿verdad? Jesús vino y les enseñó cosas que parecían que no correspondían a las enseñanzas de un libertador, de un revolucionario, de alguien que tuviera el liderazgo del movimiento de independencia del imperio romano. Porque Jesús, por ejemplo, ¿qué le enseñó a la gente? Amen a sus enemigos. ¿Cómo? ¿Tenemos que amar a los romanos? ¿A estos que nos oprimen? Pónganles la otra mejilla. ¿Qué onda con las enseñanzas de este Mesías? ¿Sí? Si te piden que camines 1 milla, camina 2 millas. Carga la capa, dale tu capa, ¿verdad? A tu enemigo. Ora por tus enemigos, bendice a tus enemigos. Ese fue el tipo de enseñanza que los religiosos del tiempo de Jesús no pudieron soportar, porque ellos esperaban a un Mesías que eliminara por completo al imperio romano. Y eso no pasó. Al contrario, Jesús murió en manos del imperio romano. ¿Te acuerdas de Pilato? Que lo vamos a recordar ahora en abril cuando tengamos la Semana Santa. ¿Sí? Eso lo vamos a recordar también. Otros, número 4, los mesoneros. ¿Esos qué eran los mesoneros? Pues los que tenían hoteles. Los antiguos hoteles que eran llamados los mesones. ¿Sí? Bueno, algo que no platicamos de María y José es de por qué razón tuvieron que ir a Belén. ¿Sí? Y la razón por la que tuvieron que ir a Belén era porque en Belén
Había una tienda que tenía ofertas irresistibles. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a Belén? ¿Por qué? Porque el Imperio Romano había dicho: todas las personas deben de censarse. O sea, necesitamos hacer un registro de todas las personas que viven en la región de Judea. Así que todas las personas tienen que ir al lugar de su familia, al lugar de sus antepasados, y ahí tienen que registrarse. Ahora, tanto José como María eran descendientes del rey David. ¿Y de dónde era el rey David? De Belén. Y entonces, unos pocos días antes de que María diera luz, porque estaba muy, pero muy embarazada, tuvieron que emprender un viaje largo, ¿sí?, para ir hasta Belén. Y justamente cuando están en Belén, que no tenían una casa donde vivir, ¿sí?, María siente que ya es hora de dar a luz. Y entonces empiezan a buscar un lugar donde quedarse, ¿sí? ¿Y dónde encuentran un lugar? ¿En un hotel? ¿Sí? ¿Encontraron un lugar en el Holiday Inn? No, ¿dónde encontraron lugar? No encontraron lugar. Y entonces un mesonero, ¿verdad?, una persona que tenía un hotel, les dice: pues no tengo, ya, o sea, me da mucha pena su situación, pero no tengo dónde hospedarlos. La única opción que me queda, pero me da mucha pena, es pues en el establo, ahí con los animales. ¿Sí? Imagínense, ¿verdad?, si nosotros hubiéramos sido los administradores de ese hotel en el que nació el Salvador del mundo. Sí, hubiera sido increíble. Número 5, bueno, los pastores ya vimos también, ¿verdad? Los pastores, pues ellos estaban en su trabajo, ellos estaban en su onda, ellos estaban en sus actividades cotidianas. ¿Qué estaban haciendo los pastores ese día en las afueras de Belén? ¿Estaban esperando al Mesías? No, estaban cuidando a sus ovejas. Estaban, ¿verdad?, muy tarde en la noche, haciendo lo que hacían cada noche, cuidando a sus ovejas, cuando viene este anuncio que les cambia a ellos también todos sus planes. ¿Sí? Son interrumpidos sus planes precisamente para que ellos vayan y adoren al niño. A ellos sí les tocó ir a adorar al niño justo unos momentos después de que Jesús había nacido en Belén. Ahora, ahí en tu boletín viene una pregunta que te invito para que tú contestes también. ¿Te ha cambiado Dios los planes que tú tenías? A mí sí. Sí, yo tenía otros planes, ¿verdad? Yo no tenía planeado ser pastor, por ejemplo, pero Dios tenía otros planes. Yo tenía planes de estudiar en Estados Unidos, quedarme a vivir y trabajar en Estados Unidos. Mis planes eran trabajar como periodista en Televisa, ¿sí? Mis planes eran incluso ser director de una facultad, ¿verdad? Me quedé a un voto de ser director de una facultad hace varios años, pero Dios tenía otros planes. Ahora, en el momento en que Dios cambia los planes, ¿sí?, y dice: no, tú por ahí no, tú vas por acá, ¿sí? ¿A poco lo entiendes? No, no lo entiendes, porque es muy frustrante, porque dices: pero ¿cómo? Si me quedé a un pelo de que se alcanzaran esos planes. Pues sí, pero no, por ahí no. Y puede generarte tristeza, puede generarte enojo, puede generarte mucha frustración. Ahora, quiero cerrar esto nada más con 2 ideas que te invito para que escribas ahí en tu boletín. Ahí tienes el espacio para llenarlo. No todo lo que sucede en la tierra es la voluntad de Dios, ¿sí? Y a lo mejor aquí estas son algunas ideas un tanto confusas, pero que no lo son realmente, ¿ok? Porque, a ver, nosotros en los versículos que leímos al principio de la conferencia, nosotros encontramos que Dios tiene planes para el universo, por ejemplo. Y Dios dice que los planes que Él tiene se van a cumplir. En otras palabras, Dios es soberano. Esa es una palabra que utilizamos mucho para referirnos, por ejemplo, a un rey, ¿sí? Un rey es soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que diga se hace. ¿Ok? Lo mismo sucede para Dios. Dios es soberano. Dios es soberano en todo el universo. Pero a nosotros los seres humanos y a otras también, por ejemplo a los ángeles, Dios les ha dado la posibilidad de que acepten su plan o de que lo rechacen, ¿sí? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso nosotros lo podemos leer desde el libro de Génesis,
¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios a ti te ha dado la posibilidad de tomar decisiones. Tienes libertad para tomar decisiones. ¿Ok? Aun cuando yo tomo decisiones, aún Dios sabe las decisiones que yo voy a tomar, buenas y malas. Y aún así, todo lo que Él ha dicho que va a suceder, se va a cumplir porque Él es soberano. Pero yo decido muchas cosas. Ahora, por eso explica por qué hay muchas cosas que suceden en el mundo que son tan malas. Por ejemplo, a ver, ¿es la voluntad de Dios que muera tanta gente en un terremoto? Y la respuesta es, no, no es la voluntad de Dios que la gente sufra. No es la voluntad de Dios que haya tantos niños que mueren por desnutrición. No es la voluntad de Dios que haya guerras. No es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que haya gente que sea matada por discriminación o por tantas cosas que suceden. Escucha esto. Muchas veces la voluntad de Dios no es hecha en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la libertad de obedecerlo o de desobedecerlo, de amarlo o de rechazarlo, de seguir sus planes o de seguir nuestros propios planes. Eso explica por qué hay tanta maldad sobre la tierra, porque nuestros corazones tienden a la maldad, tienden a hacer lo malo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, escribe lo siguiente ahí en tu boletín. Pero muchas veces Dios sí cambia nuestros planes. A ver, ¿qué es lo que estamos entonces diciendo? Que Dios es soberano, que los planes de Dios se van a cumplir. Pero también Dios nos deja a nosotros que hagamos nuestros propios planes y tomemos nuestras propias decisiones. Pero también, como Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida, a veces nosotros vamos a hacer planes y esos planes que nosotros hacemos no se van a cumplir, porque Dios quiere que sus planes se cumplan en nosotros. Y Él quiere que nosotros también tomemos la decisión de que sus planes se hagan una realidad en nuestra vida. Ahora, en este año 2024 seguramente tú y yo vamos a hacer planes y seguramente Dios va a cambiar algunos de nuestros planes. ¿Qué tengo que recordar cuando Dios cambie mis planes? ¿Qué tengo que tener en mente cuando Dios cambie, haga cambios a los planes que yo tengo? Vamos a ver tres cosas. ¿Cuántas cosas vamos a ver? Tres, ¿ok? Espero que no se te vayan a olvidar, porque estas son tres cosas que debemos de recordar cuando Dios hace cambios en nuestros planes. Número uno, escríbelo. ¿Qué es lo primero que tengo que recordar cuando Dios cambia mis planes? Número uno, que Dios está tratando de obtener mi atención. Dios está tratando de obtener mi atención. ¿Pueden checar ahí en el Zoom que los micrófonos estén silenciados, porfa? Porque alguien me está diciendo que se oye un micrófono abierto que interfiere un poco. Muy bien. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron? Número uno, Dios está tratando de obtener mi atención. Dios está tratando de obtener mi atención. Ahora, ¿alguna vez te has puesto a pensar que Dios muchas veces, todo el tiempo podría decir prácticamente, Dios está tratando de hablarte? ¿Sí? Dios está tratando de llamar tu atención. Dios está tratando de decirte cosas. Dios está muy interesado en ti. Por lo tanto, Él constantemente te está hablando de una o de otra manera. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios nos habla de múltiples formas. Dios nos habla de muchas maneras. Y entonces, ¿por qué no lo escuchamos? ¿Sabes por qué no lo escuchamos? Porque no estamos poniendo atención. ¿Por qué yo no escucho todo lo que Dios me está diciendo? Si la Biblia dice que Él todo el tiempo me está hable y hable y hable y hable, ¿por qué no lo escucho? Porque somos malos para escuchar. No sabemos escuchar. No sabemos callar nuestra boca y queremos más bien que todos nos escuchen a nosotros. Y no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a estar atentos a todo lo que Dios tiene que decirnos. Pero Él todo el tiempo está hablándonos a nuestra vida. Es como, por ejemplo,
Ahorita, por ejemplo, aquí hay varios enrutadores de internet, ¿sí? Que están mande una señal de internet. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ¿cuál es la única manera en la que tú vas a recibir internet en tu dispositivo? Si te conectas, y entonces vas a poder recibir la señal. Si no, ni vas a sentir que hay una señal aquí de wifi, no vas a sentir que hay una señal de internet. ¿Por qué? Porque no estás prestando atención, no estás conectado a esa red. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo sucede con Dios. Dios está todo el tiempo hablándonos, mandándonos mensajes. Dios está todo el tiempo diciéndote cosas, pero mientras yo no me conecte a Él, mientras yo no esté dispuesto a escucharlo, mientras yo no esté listo para atender su voz, no voy a escuchar nada. Por eso la Biblia dice lo siguiente. Vean lo que dice Salmos capítulo 81 versículo 13. Esto lo dice Dios. Fíjate lo que dice: ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? Esto que nos pasa a nosotros, de que no escuchamos la voz de Dios porque no estamos atentos, eso también es algo que le pasó al pueblo de Israel. Y Dios le hablaba y les mandaba profetas y les escribía y Dios les decía, pero el pueblo de Israel no escuchaba absolutamente nada. ¿Sí? Y por eso Dios dice: ¿cómo me encantaría? ¿Cómo disfrutaría que el pueblo, mi pueblo, me escuchara? ¿Será que a lo mejor Dios está diciendo lo mismo sobre ti? Y a lo mejor está diciendo: ¿cómo me encantaría, verdad, que Eduardo me escuchara? ¿Cómo me encantaría que Luis me escuchara? ¿Cómo me encantaría que Brenda me escuchara? A lo mejor Dios está diciendo eso sobre nosotros también, porque muchas veces no estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. Vean lo siguiente, vean el siguiente versículo que está en Santiago capítulo 4 versículos 13 al 16. Vamos a leerlo juntos. Dice, presten atención, subrayen eso, presten atención. ¿Cuál es la indicación de Dios para nosotros? Pon atención, presta atención. Ok, vamos a seguir leyendo. Ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Ok? ¿De quién está hablando ahí? De gente que hace planes. Ahora, pregunto, ¿está mal hacer planes? No, porque Dios nos dio esa capacidad. Dios nos dio la libertad de hacer planes. Entonces, ¿qué de malo hay en hacer planes? No hay nada de malo. Aquí está hablando de personas que están haciendo planes y que están diciendo, ¿verdad? Hoy vamos a ir a tal ciudad, mañana iremos a tal lugar y nos quedaremos allí tanto tiempo, vamos a hacer estos negocios, vamos a ganar dinero. Eso, hasta ahí está bien, esos son planes. ¿Sí? Sin embargo, hay una actitud en la manera de hacer planes, hay un problema en esta manera de hacer planes. Vamos a seguir leyendo. Dice: ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Entonces fíjate bien, hacer planes no tiene nada de malo. Hacer planes sin considerar la voluntad de Dios, eso sí es malo. Ahí es donde está el problema. ¿Y sabes qué? Siendo muy sinceros, muchos de nosotros hacemos planes y no tomamos en cuenta si es la voluntad de Dios. Es más, ni lo tomamos en cuenta para hacer planes, solamente hacemos planes. Y decimos: vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿verdad? Pero no nos tomamos la molestia de preguntarle a Dios: Señor, ¿estos planes que tengo están de acuerdo a tu voluntad? ¿Podrías tú dirigirme, darme dirección en cuanto a si estos planes se alinean a los planes que tú tienes para mi vida? Y la otra cosa también que es muy importante, que yo te invito para que siempre que tú afirmes un plan, digas algo como esto, ¿verdad? La próxima semana vamos a hacer esta o tal actividad, si Dios quiere. O a veces utilizamos la frase Dios mediante, que es lo mismo, ¿sí? Si Dios quiere, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema de hacer planes sin consultar a Dios? Que eso muestra que tengo un corazón pretencioso y que doy por hecho
que tengo garantizada la vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, yo no sé cuándo Dios me va a llevar a su presencia. Yo no lo sé. Puede ser al rato, ¿verdad? O puede ser la próxima semana, o puede ser en 4 meses. Es más, como estudiamos en el 2023, no sabemos si Jesús va a volver en este 2024. Ahora, quizás tú digas, ¿de qué estás hablando, Paco? ¿Cómo que va a volver? Pues es que la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia claramente dice que Jesús va a regresar. Eso lo estudiamos, y si tú no has visto esas conferencias, métete a nuestro canal de YouTube, que es Centro Bíblico SLP, y ahí tú vas a poder encontrar sobre todo la conferencia en la que hablamos acerca del rapto o del arrebatamiento, donde tú podrás ver qué es lo que la Biblia dice acerca de eso. Ok, a ver, pero no quiero distraerme porque me queda muy poco tiempo. A lo que quiero llegar es esto: cada vez que tú hagas planes, considera la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Dios quiere, voy a hacer esto. Si Dios está de acuerdo, vamos a irnos de vacaciones. Si Dios quiere, este año voy a hacer crecer mi negocio, porque esa es la manera en la que yo realmente le muestro a Dios que dependo de Él. Ahora, cuando yo sigo mi propio plan y no considero a Dios, aun cuando yo crea que mi plan es maravilloso, lo más probable es de que después se demuestre que mi plan no era tan bueno. Como dice la Biblia, vean lo que dice el siguiente versículo. Proverbios 16:25 dice: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte, llevan a la destrucción. ¿Sí? Ay, ¿por qué no le pregunté primero a Dios? Ya me metí en problemas. Sí, es lo que muchas veces pasa. Y luego la Biblia incluso dice que hay mucha gente que toma decisiones sin consultar a Dios, y como no le salen bien, luego ¿a quién creen que culpan? A Dios. Ay, es que Dios no me ayudó. Pues es que no lo tomé en cuenta en primer lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Siempre que hagas planes, consulta a Dios y pregúntale: Señor, ¿esto forma parte de tu plan? Y si no, ciérrame la puerta. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, en este fin de año yo he estado orando a Dios acerca de una decisión que debo de tomar importante, y una de las cosas que le digo a Dios: Dios, dame luz verde, muéstrame cuáles son tus planes. Si esto es tu voluntad, ¿verdad? Cuando yo tome acción, ábreme las puertas. Si no, déjame ver claramente que no, y ciérrame todas las puertas. ¿Sí? Para saber si es parte de tu plan. Número 2, segunda cosa a recordar. La primera cosa a recordar cuando Dios cambia nuestros planes es: Dios está tratando de obtener mi atención. Número 2, Dios tiene ¿un qué? Ay, son ustedes adivinos, exactamente. Dios tiene un mejor plan que el mío. Dios tiene un mejor plan que el mío. Por más bueno que tú creas que es el plan que tú tienes para tu propia vida, no se compara con los planes que Dios tiene para ti. Ahora, esto es algo que la verdad a mí me encanta, por el saber que Dios tiene mejores planes para mí que los planes que yo tengo. ¿Sí? Y que los planes de Dios son mucho más grandes, son mucho mejores que mis propios planes. Ahora, vamos a contestar esta pregunta: ¿por qué los planes de Dios siempre son mejores? Déjenme darles 3 razones. Número 1, porque el plan de Dios es siempre bueno. El plan de Dios es siempre bueno. Escríbanlo. El plan que Dios tiene para nuestra vida es siempre bueno. Y esto es algo muy, muy que nos da mucha esperanza a nuestras vidas, el hecho de que Dios es bueno y que sus planes también son buenos para nuestra vida. Hay un versículo que casi todos ya no sabemos de memoria, que está en Jeremías capítulo 29 versículo 11, que dice de la manera siguiente. Vamos a leerlo juntos. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para ¿lo qué? No los oigo, a ver otra vez. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Subraya eso, lo bueno. ¿Cómo son los planes de Dios? Los planes de Dios para ti son para lo bueno, y sobre todo subraya las dos últimas, casi el final de la frase, donde dice un futuro y una esperanza. Por eso yo no tengo miedo a los planes que Dios tenga para mí. Es más, me conviene más el plan que Dios tiene para mí que el plan que yo tenga para mí. ¿Por qué? Porque mi plan a lo mejor no es bueno,
pero Él siempre su plan es bueno. Y es un plan que me garantiza tener un futuro y tener una esperanza. B, otra razón por la que los planes de Dios siempre son mejores, porque el plan de Dios tiene mayores recompensas. Escríbelo. El plan de Dios tiene mayores ¿qué? Recompensas. O sea que vamos a ser recompensados en la vida aquí en la tierra. Aquí en la tierra sí, a lo mejor sí, pero sobre todo cuando nuestra vida en la tierra termine. Ahí es donde vamos a tener recompensas. ¿Se acuerdan que también el año pasado nosotros estudiamos los diferentes juicios que va a haber? Y que va a haber un juicio para los creyentes, para aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús y que le tenemos como Señor y Salvador de nuestra vida, y que va a ser un juicio en el que Dios nos va a dar recompensas por lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Sí? No es un juicio para decidir quién va a estar con Él o quién no va a estar con Él. No. Ese juicio es para los que ya están con Él, y va a ser para recompensar, ¿verdad? Darnos recompensas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pregunto, ¿esta promesa es para todos o no es para todos? No es para todos, es solamente para aquellos que tomaron una decisión. La decisión de amar a Jesús, la decisión de amar a Dios. ¿Y cuál es la promesa para aquellos que aman a Dios según este versículo? ¿Verdad? Dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. Hay algo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Y qué va a hacer? No, ni vale la pena que te lo trate de describir, porque nadie lo ha visto. Es más, ni siquiera somos capaces de imaginar lo maravilloso que va a ser. Siguiente versículo, Lucas capítulo 1 versículos 37 y 38. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí acerca de María. Vamos a leerlo. Dice: pues la palabra de Dios nunca dejará de ¿qué? De cumplirse. Se parece a otro versículo que ya habíamos leído. Sí, se parece, pero aquí es en el marco de lo que el ángel le está diciendo, el ángel Gabriel le está diciendo a María. Ahora, vamos a ver la respuesta de María. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Ok, a ver, ¿qué está pasando ahí? El ángel Gabriel viene y le dice a María, le da toda la información de lo que va a ocurrir. Vas a quedar embarazada, ¿sí? Va a venir sobre ti el Espíritu Santo, vas a dar a luz un hijo, este va a ser el Hijo de Dios, va a ser el Mesías esperado, va a ser el Cristo esperado. ¿Sí? Y le dice el ángel, ¿verdad? Como dice ahí, todo se va a cumplir, todo lo que te he dicho se va a cumplir. Porque esto cumple las profecías que habían sido dichas acerca de Jesús. Ahora, María pudo haber respondido: no, yo no te creo nada. Esa es una opción. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Esa es una opción. No, yo no creo nada, ¿verdad? Es más, ¿sabes qué? No, gracias, yo no quiero eso. Esa era una opción, pero no es la manera en la que respondió María. ¿Cómo responde María? María, la respuesta es: sí, lo que Él diga, yo soy sierva del Señor. Es más, en otras versiones dice: yo soy la esclava del Señor. En otras palabras, lo que Él dijo que va a pasar, que se haga una realidad en mi vida. Yo estoy dispuesta a que todo lo que ha sido dicho se cumpla acerca de mí. Y cuando ella le mostró su confianza total a Dios, el ángel dijo: aquí ya está todo hecho, ¿verdad? Aquí ya está todo arreglado. Y el ángel la dejó. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué nos enseña a nosotros? Que tú y yo tenemos esa posibilidad. Cuando Dios dice: tengo grandes planes para ti, tengo planes maravillosos para tu vida, una opción que yo tengo es: no, gracias, yo quiero seguir mi propio plan. ¿Sí? Otra opción es: pues no te creo, ¿verdad? Tú podrás decir lo que quieras, pero yo no te creo, así que voy a seguir mi propio plan. Y la otra opción es decirle, cuando Dios dice: tengo un plan maravilloso para tu vida, es decirle: sí,
todo lo que tú has dicho acerca de mí, lo creo completamente. Haz tu voluntad en mi vida. ¿Te das cuenta? Yo decido si quiero que el plan de Dios sea una realidad en mi vida. Es una decisión que a mí me toca tomar. ¿Sí? Ok, número 3. El plan de Dios es algunas veces más difícil. Y esta parte a lo mejor no nos va a gustar tanto, pero es una realidad y es algo que no les puedo esconder porque la Biblia lo dice claramente. Yo no te puedo, ¿verdad?, mentir, ¿verdad?, y chamaquearte y decirte lo que dice la teología de la prosperidad, que ya también estudiamos el año pasado, que dice, la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad dice, si tú te acercas a Dios y tienes a Dios como el rey de tu vida, no te vas a volver a enfermar, siempre te va a ir bien, te vas a volver rico y millonario, todo lo que pidas te va a ser dado. Esas son puras papas. Son puras mentiras. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no promete eso en ningún lado. ¿Sí? Por eso se llama evangelio de la prosperidad. Por eso se llama, ¿verdad?, teología de la prosperidad, porque es un evangelio que le promete cosas a la gente que la Biblia nunca ha prometido. ¿Ok? Al contrario, la Biblia dice lo contrario. Si tú te acercas a Dios y decides vivir para Él, si decides que el plan de Dios sea una realidad en tu vida, seguramente vas a tener dificultades, seguramente vas a tener problemas, seguramente vas a experimentar sufrimientos. No, pues entonces me quedo mejor con mi propio plan. Sí, nada más que cuando tú sigues tu propio plan, de todos modos va a haber sufrimiento y de todos modos va a haber problemas y de todos modos va a haber dificultades. Pero no te van a ayudar en nada esos problemas y esos sufrimientos y esas situaciones difíciles que vengan a tu vida. Nada más van a ser problemas de a gratis. Cuando yo sigo el plan de Dios en mi vida y viene sufrimiento a mi vida, yo puedo estar seguro que lo que Dios permita en mi vida va a ser para ayudarme a confiar más en Él. Va a ser para que mi carácter sea fortalecido. Va a ser para que Él me prepare para vivir eternamente en su presencia. No va a ser de a gratis. Va a tener un plan, va a tener un propósito. Ahora, si a final de cuentas vamos a sufrir en esta vida, ¿tú qué prefieres? ¿Sufrir de a gratis o sufrir para algo que traiga un beneficio a tu vida? No, pues yo quiero lo segundo, que traiga un beneficio a mi vida. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 13. Dice así: queridos amigos, no se sorprendan. Subrayen eso, no se sorprendan. Aquí el apóstol Pedro le está escribiendo a los cristianos del primer siglo y les está diciendo: a ver, cristianos del siglo primero, no se sorprendan. ¿De qué? Fíjense de qué. De las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿los cristianos, los primeros cristianos, le batallaron mucho? Sí, le batallaron muchísimo. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos. ¿Sí? Desde que Jesús murió en la cruz, precisamente porque el Imperio Romano quería aplacar el movimiento de Jesús. Pero luego el movimiento de Jesús, los cristianos, ¿verdad?, siguieron adelante, ¿sí?, y siguieron propagándose por todo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano no tuvo problemas en matarlos, crucificarlos, ponerlos como antorchas públicas para alumbrar las calles por las noches, ponerlos en el Coliseo Romano, echarlos a los leones, matarlos a espada. Era realmente un terror ser cristiano en el siglo I. Y por eso el apóstol Pedro les dice: no se sorprendan. No se sorprendan de todo lo que están viviendo. No se sorprendan de todos los problemas, de toda la persecución que ustedes están padeciendo, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a seguir leyendo. En cambio, alégrense mucho. ¿Qué? O sea, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, Dios dice: alégrense mucho. Sí, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo.
Si Dios le permitió a su propio Hijo Jesús sufrir y padecer, ¿por qué tú y yo deberíamos de ser eximidos de eso? No tiene sentido. Al contrario, tenemos que sufrir juntamente con Cristo para que Él nos prepare para cuando llegue el momento de ir a su presencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Siguiente versículo, Mateo capítulo 1 versículo 19. Aquí vemos algunos de los problemas que tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Esto también fue muy duro para José. ¿Se imaginan? Era un escándalo. Eso no fue nada fácil, fue algo difícil. Ahora, la Biblia, ¿qué dice? ¿Era un hombre desobligado? ¿Era un hombre perezoso? La Biblia dice, era un hombre justo. ¿Sí? ¿Alguna vez te has preguntado, por qué entre más obedezco a Dios, a veces tengo más problemas? Porque no hay relación entre uno y otro. O sea, entre más obedezco a Dios, Dios puede permitir situaciones difíciles a mi vida, porque esas me van a ayudar a confiar más en Él. Siguiente versículo. Vamos a ver lo que hizo José. Lucas capítulo 2 versículos 4 y 5 dice: como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Nuevamente, ¿sí? Oye, qué gran dificultad ir desde Nazaret hasta Belén para ser censado, justo cuando ella está más embarazada. ¿Sí? Otro, Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Nuevamente, en la historia del nacimiento de Jesús vemos que aun cuando ellos eran rectos delante de Dios, tanto José como María, ambos eran rectos, eran obedientes a Dios, experimentaron problemas aún para traer al Hijo de Dios a la tierra. Muchísimos. Se les tupió, ¿verdad? Yo me pongo en su lugar y pienso, a lo mejor han de haber pensado, a ver, ¿cómo? O sea, no sé, a lo mejor María pensando, yo voy a traer al Mesías, pero ¿por qué Dios pone tantas trabas, tantos problemas, tantas dificultades? ¿Verdad? Ok, vamos a la tercera cosa para recordar. Acuérdate, primero, recordamos que Dios está tratando de obtener mi atención. Dios tiene un mejor plan que el mío. Y número 3, Dios quiere que confíes en Él. Anótalo. Último punto, Dios quiere que confíes en Él. La tercera cosa que yo debo de recordar cuando Dios cambia mis planes es que Él quiere que yo confíe en Él. Dios quiere que mi confianza en Él crezca. Ahora, a nosotros nos encantaría que Dios nos diera explicaciones de todo lo que hace. ¿A poco no? Digo, a mí me encantaría que me explicara por qué no pasa esto o por qué pasa aquello. ¿A poco no? Sí. ¿Por qué Dios no nos da explicaciones de todo lo que Él hace y de todos los planes que Él nos cambia? Te voy a explicar por qué. Porque tú y yo no somos dioses, ni somos pedacitos de dioses, ni nada parecido. Somos humanos y nuestra mente es muy limitada. Y nosotros no alcanzamos a entender todo lo que Dios sí logra entender. ¿Sabes por qué Dios logra entender todo? Porque es Dios. Para yo poder entender todo lo que Dios está haciendo, yo tendría también que ser Dios, pero no soy Dios. Ni soy un mini Dios. Yo no tengo la capacidad para entender todo lo que Dios sí entiende. Ahora, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, aún Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: esto no lo están entendiendo y no lo van a entender ahorita, lo van a entender después. Y hubo muchas cosas que Jesús dijo mientras estuvo con sus discípulos, y los discípulos nomás se quedaron en blanco, así con cara de what, porque no entendieron nada. Y la Biblia lo dice. Mira el siguiente versículo, Juan capítulo 13 versículo 7 dice: Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día
lo entenderás. Ahora, nosotros estamos en las mismas. Si yo le digo a Dios, quiero que tu plan se haga una realidad en mi vida, puedes estar seguro de que hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender. ¿Sí? Y no soy quien para decirle a Dios, hasta que no me expliques todo el plan, lo hago. No, porque yo no soy Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Mira el siguiente versículo. Lucas capítulo 1 versículo 29. ¿Tú crees que cuando el ángel Gabriel se presentó delante de María y le explicó todo lo que iba a ocurrir, ¿tú crees que ella entendió a cabalidad todo lo que iba a ocurrir? No, no lo entendió, y la Biblia lo dice. Mira el siguiente versículo. Lucas capítulo 1 versículo 29 dice: confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Subraya las primeras dos adjetivos que se utilizan para María. ¿Cuáles son? Confusa y perturbada. Se angustió, se asustó, le dio miedo y dijo: ¿de qué está pasando aquí? Dice la Biblia que estaba confundida. Una persona confundida es una persona que entendió absolutamente todo. No, es una persona que no entendió. Y sin embargo, María obedeció o no obedeció. Ya lo vimos antes. Sí. Ok, siguiente versículo. Lucas capítulo 2 versículos 34 y 35. Seguimos hablando de María. Fíjate la pregunta de María. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. O sea, el ángel le acaba de decir: vas a ser mamá, vas a quedar embarazada. Y la respuesta de María es: o sea, pues ¿cómo? Soy virgen, nunca he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo va a ser eso? Y viene una explicación. Sí, fíjate, el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿A ti te queda clara esa explicación? Yo no tengo la menor idea de qué está diciendo. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo fue que sucedió? No tengo idea, pero sucedió. ¿Confió María? Confió. Ella decidió confiar a pesar de que no entendió absolutamente todo. La Biblia dice que nosotros también estamos siendo probados. Esta vida en esta tierra es un examen en el que la pregunta es: ¿vas a confiar en Dios aun cuando no entiendes todo el plan? Fíjate lo que dice la Biblia en el versículo siguiente. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Subraya esa frase: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera: sin confiar en Dios es muy poco probable, no es posible, agradar a Dios. Fíjate lo que dice después: todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En otras palabras, el primer paso para acercarme a Dios es creer en Él, creer que existe, creer que Él tiene regalos para mí, confiar en Él. Ve el siguiente versículo. Salmo 138 versículo 8 dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Este versículo te voy a pedir que lo memorices esta semana. Salmo 138, 8. ¿Por qué? Porque ahí Dios está diciendo algo maravilloso para ti y para mí. Él está diciendo: el Señor Dios llevará a cabo los planes que Él tiene para tu vida, pues tu fiel amor, oh Dios, permanece para siempre. En otras palabras, el plan que Dios tiene para tu vida está ligado a cuánto Él te ama a ti. ¿Sí? ¿Y cuánto te ama? Nadie te va a amar como Él te ama. ¿Cómo lo sé? Porque Él estuvo dispuesto a hacer algo que nadie ha estado dispuesto a hacer por ti. El mismo Dios vino y se hizo un hombre, un humano, y murió en la cruz por ti, y resucitó al tercer día para poder darte vida eterna. Nadie ha hecho eso por ti.
En eso se demuestra el gran amor que Dios tiene para mi vida. Ahora, acuérdate, yo tengo la decisión. Yo puedo confiar en los planes de Dios o puedo seguir confiando en mis propios planes. ¿Cuáles son los síntomas de que yo estoy más bien confiando en mis planes? ¿Cuáles son los síntomas de que yo estoy siguiendo más bien mis propios planes? Son 2 síntomas, escríbelos. Miedo. Ay, no sé qué va a pasar. Tengo mucho miedo del futuro. ¿Sí? Tengo miedo a que las cosas no salgan bien. ¿Sí? Cuando tú sabes que estás en las manos de Dios y que tú estás viviendo para los planes de Dios, salgan las cosas bien o salgan las cosas mal, tú sabes que estás en las mejores manos y por lo tanto te sientes amado y por lo tanto todo miedo es echado fuera. Uno de los males de la sociedad en la que vivimos es la gran cantidad de miedo con la que vivimos las personas. ¿Sí? Otra, la frustración. ¿Cuál es la frustración? ¿Qué es la frustración? Cuando yo me siento mal, me siento angustiado, me siento estresado, me siento enojado porque los planes que yo tengo no se cumplen. Ese es otro síntoma de que no estoy siguiendo los planes que Dios tiene para mi vida. Ahora, quiero cerrar con 2 versículos muy rápidamente. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Te invito para que lo leamos juntos. Dice así: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. A ver, ándale. Aquí está un versículo donde Dios está revelando su plan eterno. ¿Ok? ¿En qué consiste? Vamos a seguir leyendo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál fue su plan? Perdón, es que solo me revolvió mucho el versículo, pero no entendí. ¿Y cuál fue el plan de Dios que nos iba a ser revelado? Conocer acerca de Jesús. El secreto es Jesús mismo. Él es el secreto, ¿sí? Él es Dios revelado a nosotros. Es el cumplimiento completo de su palabra a nosotros, que es lo que la verdadera iglesia de Jesús anuncia a toda la gente. ¿Sí? En otras palabras, el plan de Dios que se mantuvo oculto durante muchos años en el pasado y que ahora todo mundo conoce o todo mundo debería de conocer y que tú y yo conocemos claramente es que Jesús es el Salvador y que es Dios mismo. El mismo mensaje que Dios le dio a los pastores. Mira, vamos a ver ese último versículo. Este es el mensaje, Lucas 2:11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Todo el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿sí? El plan fue revelado en dosis pequeñas, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y la gente no entendía bien, ¿verdad? Es más, todavía hay mucha gente que no entiende bien. Pero el plan revelado de Dios para los seres humanos es que tú y yo podamos tener a Jesús como nuestro Salvador. Por eso, ¿cuál es el mensaje de los ángeles a los pastores? El Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. En otras palabras, el plan está cumplido. ¿Y para qué vino Jesús? ¿Y para qué nació? ¿Y para qué murió? ¿Y para qué resucitó? Para que tú hoy puedas tener una relación con Él y para que tú puedas tomar una decisión. ¿Cuál plan vas a seguir? ¿Cuál? ¿Quieres el plan de otras personas? ¿Quieres tu propio plan? ¿O quieres que el plan maravilloso de Dios sea una realidad en tu vida y en la vida de tus hijos? ¿Cuál plan quieres? ¿Quién lo decide? Tú lo decides, es tu decisión. Y hoy es momento de tomar decisiones. Así que cierra tus ojos y déjame orar por ti. Padre, te queremos dar las gracias en el nombre de Jesús, porque estamos comenzando un nuevo año. Hoy hemos aprendido
que tú tienes planes para todo el universo, tienes planes para el clima, tienes planes para la historia, que todo lo que ha sido escrito en tu palabra que debía cumplirse se cumplió, y todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir a cabalidad. Pero también hoy hemos aprendido que tú nos has dado libertad, que nos has dado la capacidad de decidir. Y nosotros, Señor, hemos tomado buenas y malas decisiones en el pasado. Estamos frente a un nuevo año y queremos asegurarnos, Señor, de tomar las mejores decisiones. Hoy hemos aprendido que tenemos 3 opciones. La decisión de seguir el plan que otras personas tienen para nosotros. La decisión de seguir nuestro propio plan. Y la decisión de seguir el plan bueno, sabio y maravilloso que tú tienes para nosotros como autor de nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de esas 3 opciones. Yo te quiero pedir, Padre, te queremos pedir en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dirija a decidir correctamente, a decidir en este inicio de año que vamos a seguir tu maravilloso plan, que vamos a confiar plenamente en ti, que vamos a vivir no para nuestros propósitos, sino para los tuyos. Ayúdanos a decidir cada día, a vivir para tu voluntad, que cada plan que tengamos en nuestra mente lo pongamos a tu consideración para asegurarnos que estamos haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que esa es una decisión que a nosotros nos corresponde tomar, y que es una decisión que tenemos que tomar diariamente. ¿Qué plan vamos a seguir para el resto de nuestros días? Ayúdanos a tomar la decisión correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás listo para tomar la decisión correcta, que es tener una relación con Dios y seguir el plan que Él tiene para tu vida, te invito a que se lo digas con esta oración. Yo te voy a dirigir. Te voy a invitar para que creas cada palabra que vamos a decir y que la digas en voz alta, fuerte, con convicción, con determinación. Dile así: querido Dios, hoy estoy delante de ti para tomar una decisión con respecto a mi futuro. Sé que tengo opciones, pero hoy elijo para mí y para mi familia que seguiré el plan tuyo para mi vida. Confío plenamente en ti. Aun cuando no lo entienda todo, pongo mi confianza en ti como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Todo esto te lo digo pidiéndote que me perdones mis pecados y que tú dirijas mi vida de ahora en adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.